Bienvenido a Creepypastas Reddit, espero que te diviertas explorando nuevos horizontes con este contenido. Recuerda suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis videos. Comenzamos. Estaba encerrado en una habitación de pánico, escondiéndome de un terror sin rostro. Soy un hombre hecho a sí mismo. Todo lo que he logrado es a través de mi propia determinación e inspiración. Escapar de la pobreza que contagió mi infancia. Mi carrera componiendo bandas sonoras aclamadas por la crítica. Mi nueva casa, construida según mi diseño y enclavada en sus propios terrenos espaciosos. Era lunes por la mañana temprano, a fines de junio, y acababa de enviar un correo electrónico a mi agente diciéndole que no debía ser molestado durante los próximos días. Mi última puntuación había llegado a una etapa crítica y no se debía permitir que se entrometiera la mezquindad de los negocios. Apagué mi móvil, otra pesadilla de la vida de los creativos, y lo dejé en el escritorio de mi oficina. Atravesaba el salón y entraba en mi estudio, donde el último corte de la película en la que estaba trabajando estaba congelado 20 minutos en mi pantalla de alta definición de última generación. Este fue el punto en el que las vidas de los dos personajes principales se entrelazaron por primera vez y tuve que comenzar a unir sus temas musicales individuales. Estaba concentrado cuando sonó una alarma. El sistema de alarma había sido un problema desde que se instaló. Había sido caro, supuestamente era de alta tecnología, pero había demostrado estar plagado de fallas. Había perdido la cuenta del número de falsas alarmas. La cerca de 3,5 metros de alto que rodeaba mi propiedad había resultado ser una fuente particular de estos, así que decidí verificar eso primero. No habría nada allí, ya lo sabía, y haría otra llamada telefónica enojada a la empresa que me había vendido el sistema. Mientras tanto, mi puntuación estaría esperando, mis ideas respaldadas. Fue más que frustrante. Continué en mi estudio, ansioso por no perder ni un minuto más de lo necesario. Me conecté a las cámaras de seguridad usando mi computadora portátil y comencé a cambiar de una vista a otra, escaneando el perímetro de mi reino ganado con tanto esfuerzo. Había matorrales, árboles que debían ser cortados y un hombre. Un extraño. Sin una buena razón para estar ahí. Caminaba en dirección a la casa. Mi mano temblaba en la computadora portátil. Seguí su progreso con la cámara, lo vi mientras alcanzaba a un segundo hombre, vi cómo le entregaban un arma. Era consciente de mi corazón latiendo, de una gota de sudor corriendo por mi nuca. Estaba demasiado asustado para moverme, demasiado asustado para hacer algo. Fue como estar en un sueño, solo que esta pesadilla era real. Escuché que una ventana se rompía, me estremecí y logré ponerme de pie. La casa estaba siendo asaltada. A plena luz del día. Quienquiera que fueran estos hombres, estaban más allá de cualquier razonamiento o decencia. Tuve que escapar. Escuché que el vidrio se arrugaba bajo mis pies. Estaban cerca. Tenía unos segundos. Me acerqué a una estantería que ocupaba todo el largo y la altura de la pared del fondo de mi estudio y la abrí. Había una puerta detrás. Pulsé una combinación en un pequeño panel y la puerta se abrió. Entré, colocando la estantería en su lugar detrás de mí, luego ingresé una combinación diferente en un panel interior. La puerta se cerró. Yo lo había logrado. Cuando diseñé la casa, una habitación de pánico no era inicialmente una característica. Luego vi un artículo de noticias sobre invasores domésticos y cómo se estaban volviendo cada vez más desesperados y descarados. Apoyé mi frente contra la puerta, jadeé por respirar. Sentí como si mis piernas se fueran a doblar debajo de mí. Estaba detrás de acero reforzado. La puerta, las paredes, el techo y el piso eran a prueba de balas, no podían perforarse sin maquinaria de nivel militar. Se había iniciado un proceso automático cuando ingresé la segunda combinación y ahora la puerta solo se podía abrir desde adentro. Estaba en un lugar seguro. Miré alrededor del cuarto. Se sentía mucho más pequeño que la última vez que estuve allí, inspeccionándolo antes de firmar el trabajo del contratista. Escuché, tratando de escuchar a los intrusos, preguntándome si estaban en el estudio. Cerca de la estantería. Solo hubo silencio, y recordé que la habitación estaba insonorizada. No podía oír a los intrusos y ellos no podían oírme a mí.
Aunque sabía esto, me aparté de la puerta tan silenciosamente como pude. Pensar claramente en la situación en la que me encontré fue una lucha. Había un pequeño sofá en la sala de pánico. Todas las comodidades, pensé, y tuve que reprimir una risa histérica mientras me sentaba. Traté de no pensar en los intrusos saqueando mi casa. Consideré, con una creciente sensación de náuseas, que no tendrían idea del valor financiero del equipo de mi estudio, mis posesiones más preciadas, en todos los sentidos. De cómo lo venderían barato, a algún cabrón, que podría tropezar con mi trabajo aún en gestación. Sentado allí con solo mi imaginación, para decirme lo que estaba sucediendo fuera de esta habitación, quería gritar de frustración. Sabía que no había nada que pudiera hacer. Solo necesitaba esperar. Esperé a que se vayan. Entonces recordé el botón de pánico. Estaba situado en la pared junto a la puerta. Solo tenía que presionarlo y sonaría una alarma en la estación de policía local. Los coches patrulla podrían estar corriendo a mi rescate en muy poco tiempo. Una vez más, recordé la última vez que estuve aquí. La inspección. Yo discutiendo con el contratista sobre la tarifa porque el trabajo se había demorado una semana. Cómo habían salido sin terminar de conectar el botón de pánico. Nadie venía a rescatarme. Cerré mis ojos. La paciencia era mi única opción. Era difícil juzgar el tiempo, pero parecía que pasaban las horas, tiempo suficiente para que estuviera sedienta y necesitaba ir al baño. Solo que no había nada para beber y ningún lugar a donde ir. ¿Qué clase de idiota había diseñado este lugar?, pensé, y pateé la pared. Salté por la habitación sosteniendo mi pie dolorido y maldije. Básicamente era sordo a todo lo que estaba fuera de la sala de pánico, pero no estaba ciego. Podía acceder a las cámaras de seguridad internas esparcidas por la casa. No lo había hecho hasta ese momento porque estaba demasiado estresado al pensar en lo que podría ver. Los intrusos saqueando mi casa. Ahora, decidí, necesitaba hacerlo. Seguramente, deben haber hecho lo que habían venido a hacer ahora. Vería las secuelas de su violación, mi estómago se revolvió de nuevo ante la perspectiva, pero también vería que la casa estaba vacía. Que se habían ido. Accedí a una pantalla y controles detrás de un panel de pared y encendí el sistema. La imagen era gris y pixelada. La primera cámara miró hacia la cocina. Estaba claro. Pude distinguir la vajilla rota y los platos esparcidos por la habitación, pero no había intrusos. Hice clic en la siguiente vista. Mi oficina había sido destrozada. El escritorio se volcó, los papeles esparcidos por todas partes. Dejé mi teléfono móvil allí, pensé con amargura en cómo algún malvado pronto lo usaría. Una vez más, sin embargo, no había señales de nadie todavía en casa. Moví las cámaras para comprobar el vestíbulo. De manera frustrante, la cámara aquí debe haber sido dañada, o tal vez fue otro síntoma del sistema defectuoso que había comprado e instalado, porque la imagen seguía entrando y saliendo y lo que podía ver estaba distorsionado. Miré y entrecerré los ojos y no pude ver a nadie. Eso tendría que bastar. Entonces, dudé. La siguiente cámara mostraría mi estudio. No pude soportarlo. No podía soportar ver lo que habían hecho, así que hice clic en la cámara del salón. La cámara aquí se vio afectada de la misma manera que la del vestíbulo. La imagen que vi fue intermitente y casi inútil. Podía distinguir formas. Un sillón reclinable volteado, pensé. Una estantería inclinada de lado. Mi único consuelo fue que todavía no había nadie en la casa. La imagen del salón se recortó de nuevo, regresó. Mi corazón se hundió. Allí, de pie en el salón ahora, había una figura. La calidad de la imagen era tan mala que no pude distinguir ningún detalle. Eran una forma indistinta, pero había visto lo suficiente como para saberlo. Puse mi cabeza en mis manos. Al menos uno de los intrusos no se había ido. Todavía estaban ahí fuera, lo que significaba que no tenía más remedio que permanecer en la sala del pánico. Pasó más tiempo. Caminé por la habitación ya que estaba demasiado conectado con la energía nerviosa para sentarme quieto. Podía dar 6 pasos en cualquier dirección y ahora las paredes se sentían como si me estuvieran presionando. Hacía calor, me sentía cada vez más sin aire. Mi sed había aumentado y tenía un dolor de cabeza palpitante. Me dolía la vejiga.
Me sentí demasiado enferma para tener hambre, pero los calambres de estómago habían comenzado a enviar oleadas de dolor a través de mis entrañas. Seguí mirando hacia la pantalla que mostraba el salón. La figura permaneció. Por lo que pude ver, teniendo en cuenta la forma en que la imagen se cortaba hacia adentro y hacia afuera, haciendo que aparecieran y desaparecieran de la vista, parecían simplemente estar allí. No pude distinguir su rostro. Fue enloquecedor. ¿Qué querían ellos? Este monstruo sin rostro. ¿Sospechaban que todavía estaba en la casa? Atrapado en esta habitación de pánico. ¿Estaban sintiendo un placer enfermizo al atormentarme? Acosando a su víctima. No tenía forma de saberlo. Mis extremidades también estaban acalambradas y si no iba al baño me iba a orinar. Oriné en un rincón de la habitación. Y todavía la figura se quedó allí. Acerqué mi cara a la pantalla. No solo parado ahí. A través de la distorsión, casi podía distinguir su boca ahora. Parecían estar diciendo algo. Solo unas pocas palabras. No sabría decir lo que decían. Me alejé de la pantalla y reanudé mi ritmo. El hedor de mi orina ahora llenó la habitación del pánico y comencé a sentir náuseas. Me sentí mareado, la habitación empezó a dar vueltas a mi alrededor. Volví a la pantalla y la golpeé con el puño. La figura todavía parpadeaba dentro y fuera de la vista, inmóvil aparte de su boca mientras decía palabras que no podía oír. Al final, tuve que tomar una decisión brutal. Sabía que si me quedaba en la habitación del pánico mucho más tiempo, me sentiría demasiado enferma y débil para hacer algo. Si me iba de allí en ese momento, todavía tenía algo de fuerza para intentar huir de la casa, de alguna manera escapar y buscar ayuda. Todavía tenía algo de fuerza para luchar contra la figura que había ahí fuera. Habría tomado cualquier otra opción si hubiera habido una. Pero no veía otro camino. Tecleé la combinación para abrir la puerta de la habitación del pánico y me quedé allí mientras se abría. Empujé la estantería y salí a mi estudio. Mis peores temores se hicieron realidad. Todo mi equipo se había ido. Robado. Los cables desconectados colgaban sueltos de los enchufes. Las mesas volteadas. Por primera vez desde que comenzó esta terrible experiencia, la ira ardía dentro de mí. Volvería más fuerte de esto. No fui la víctima de nadie. Apreté los puños y entré al salón, lista para una confrontación. No había intrusos a la vista, pero un olor dulce y enfermizo se elevó a mi encuentro. Vi nubes de pequeñas moscas negras flotando, atrapadas en la menguante luz del atardecer. La encontré detrás del sofá. Había conocido a Jane el fin de semana en un bar, la había invitado a volver. Ella era inteligente, divertida, apasionada, hermosa. Las moscas se apiñaban ávidamente en su boca y ojos, pululaban alrededor de 3 agujeros de bala en su pecho. La había dejado duchándose. Ella se iría después de eso. No lo había pensado, hasta ese terrible momento. Debió haber salido del baño en el dormitorio cuando escuchó a los intrusos entrar y trató de esconderse detrás del sofá en el salón. Ella estaba fuera de la vista de la cámara, pero la habían encontrado. La asesinaron brutalmente. Estaba de pie allí, con la mente acelerada, cuando apareció una figura. Fue Jane. Pero eso no pudo ser. Estaba muerta en el suelo. Se parecía a Jane. Cuando estuvo viva, fue una especie de aparición. Un fantasma o un producto de mi imaginación, no lo sabía. De lo único que estaba seguro era de que esto era lo que había estado viendo desde la sala del pánico. Solo que ahora no había paredes de acero entre nosotros, ninguna cámara que funcionara mal, ninguna vista distorsionada. Esta etérea visión de Jane estaba a unos metros de distancia. Lentamente, abrió la boca y comenzó a hablar. Como lo había hecho mientras yo miraba en la pantalla desde la sala de pánico. Ella empezó a hablar. Tan claramente como podía verla, podía oír ahora lo que estaba diciendo. Una y otra vez. Me dejaste aquí para morir. Me dejaste aquí para morir. Gracias por ver mi contenido y me ayudarías mucho si te suscribes. Te deseo que tengas un buen día.